Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Brian Aldana Carvajal. Soy parte del grupo 202 de la licenciatura en Derecho y hoy, como parte de la actividad de aprendizaje 1 de la licenciatura en Derecho Romano, les voy a presentar un video donde voy a explicar el concepto de cosa, el concepto de derecho real de garantía y el concepto de usucapión. A continuación les dejo toda la información. Comenzaremos explicando el concepto de cosa. Para los romanos, ¿qué era una cosa? Primero tenemos que entender el vocablo del latín res. El término res equivale a todo lo que las personas comprendían como bienes, ya fuera muebles o inmuebles. El término res, los romanos determinaban entidades materiales, corporales de cosas que podían ser captadas por los sentidos. Del mismo modo existía otro término, que era la res publicae, que básicamente significaba dos posibles conceptos. El primero, siendo que eran las cosas destinadas al uso público, y el segundo, las cosas destinadas a sostener con sus frutos los gastos del Estado. Una vez ya habiendo entendido las bases de lo que eran las cosas para la Roma antigua, ahora tenemos que verlo más en lo particular. Ahora explicaré más a fondo lo que era la res extra commercium. Se puede traducir al español como cosa fuera del comercio. Comprende aquellos bienes que están fuera de los negocios jurídicos y, por tanto, no puede ser objeto de la propiedad o posesión de una persona. Y tampoco puede constituir el objeto de ningún contrato. No pueden ser vendidos, arrendados, prestados, donados ni permutados. Utilizando nuestra lógica podemos determinar que res in commercium es simplemente lo opuesto al res extra commercium. Es decir, son todos los bienes que sí pueden ser transferidos y vendidos y comprados. Hablar sobre los derechos reales de garantía. Pero primero hay que decir qué es un derecho real. Para la antigua Roma, los derechos reales eran la relación jurídica inmediata que existía entre una persona y una cosa. Así bien, los derechos reales de garantía son llamados así porque son constituidos a favor de un acreedor para reforzar el cumplimiento de la obligación por parte del deudor. Esto quería decir que tomaban algo a cambio para hacer. Dentro de estos derechos reales de garantía encontrábamos la fiducia cum creditore contracta, que básicamente significa contrato de buena fe con el acreedor. Implica la venta de una cosa por mancipatio o por injuris cessio, que hace el deudor al acreedor para garantizarle el cumplimiento o pago de su crédito. Por otro lado teníamos la prenda, también llamada pignus. Este es un derecho real de garantía que muchos piensan era solo aplicable sobre bienes muebles. Este es otro de los derechos reales de garantía que se contraen no solo con la entrega o tradición del objeto, sino también con la mera convención de las partes. Finalmente llegamos con la hipoteca. La hipoteca fue una respuesta para los problemas que se suscitaban a la hora de aplicar la prenda. La hipoteca es favorable tanto para el deudor como el acreedor. Para el deudor, porque no pasa al acreedor ni la posesión del objeto, quedando este en poder del deudor, quien podrá servirse de él y ofrecerlo en garantía de ulteriores créditos. Es conveniente la hipoteca para el acreedor, porque la persecución del objeto le da al acreedor una acción real. Para que la hipoteca pudiera constituirse se necesitaba la existencia de una deuda. La cosa hipotecada debe ser objeto de venta y el constituyente debe ser el propietario de la cosa y capaz de enajenar. Cabe destacar que la hipoteca podía originarse por pacto, que era el acuerdo entre las partes, el testamento y también las hipotecas tácitas, que eran aquellas que la ley crea directamente y de ordinario por interpretación de la voluntad de las partes. La usucapión actualmente es una figura jurídica relevante en el sistema legal mexicano, pero como bien sabemos encontró su origen en el derecho romano. El usucapio, como también era llamada, es el modo de adquirir la propiedad mediante la posesión que a título de dueño se tenga de manera pública, continua y pacífica sobre una cosa durante cierto tiempo. Ahora les hablaré más a fondo sobre los requisitos de la usucapión. Primero tenemos el res habilis, que se refiere a la condición de la cosa para ser seleccionable o no en una usucapión. Las cosas que no eran susceptibles de usucapión eran las cosas cuya disposición estaba prohibida por la ley, las cosas robadas, las cosas adquiridas mediante violencia, los fondos provinciales, los bienes de las personas sometidas a tutela y curatela, los bienes del emperador, y las 12 tablas contenían la prohibición de usucapión de los extranjeros.
Después tenemos bona fides. Esto se refiere a la buena fe. La buena fe precisa de un requisito que consiste en que el usucapiente debía tener la firme creencia y honesta convicción de que no lesionaba derecho alguno al entrar en posesión de la cosa. Después tenemos el factor del tiempo. El tiempo necesario para consumar la usucapión de la cosa o derecho, bien establecido en la ley. Las 12 tablas contenían que el poseedor de una cosa adquiere la propiedad en un plazo de 2 años para fundos y de 1 año para el resto de las cosas. Otro de los requisitos era la posesión de la cosa. ¿A qué me refiero con esto? A que la simple tenencia de la cosa no era suficiente, sino que era necesario la posesión de la misma de una manera técnica. Se necesitaba la intención de tenerla como propia, con exclusión de los demás. Finalmente, el último requisito y con el que finalizaremos esta actividad era el justo título. Este era el acto jurídico precedente que hubiera servido para transmitir la propiedad de la cosa en el caso de que no concurra algún vicio que lo impida, como puede ser la adquisición de un no propietario o la adquisición sin el cumplimiento de alguno de los requisitos establecidos anteriormente. Por mi parte ha sido todo, espero que la actividad les haya gustado, les haya parecido interesante y con esto me despido. Que tengan un excelente día.